Hola, muy buenas. ¿Quién habitó primero la tierra prometida? ¿Fueron los israelitas o fueron los palestinos? En este vídeo resolveremos el enigma. La guerra en Gaza ha vuelto a poner el foco en la historia antigua. En el centro del conflicto existe una pregunta histórica que se utiliza a menudo para justificar o negar derechos territoriales. ¿Quién estaba allí primero? Es un debate cargado de pasión. Pero la historia, cuando se basa en la evidencia y no solo en la tradición, ofrece una respuesta fascinante. Para entender las reclamaciones ancestrales sobre la tierra prometida, debemos remontarnos miles de años atrás y confiar en tres tipos de fuentes: los documentos, los registros arqueológicos y, por último, escritos como por ejemplo el Antiguo Testamento. Vamos a distinguir entre el relato y la evidencia. Y la verdad histórica es que, antes de que existieran tanto israelitas como filisteos o palestinos, había otra civilización que habitaba esas tierras. ¿Qué es la tierra de Canaán? Dicha tierra abarca los países actuales como Siria, Líbano e Israel-Palestina, y fue conocida durante el segundo milenio antes de Cristo como Canaán. Es vital entender que los cananeos son, históricamente, los habitantes pre-israelitas originales de la región. Canaán no era una unidad política unificada, sino una entidad geográfica, y los cananeos eran la civilización dominante durante la Edad del Bronce tardía, es decir, entre 1550 y 1200 a.C. La importancia de estos cananeos no puede subestimarse. De hecho, el hebreo es, lingüísticamente, una de las ramas de las lenguas cananeas, y los israelitas adoptaron rápidamente la escritura alfabética cananea. ¿Y cómo sabemos esto? La información sobre Canaán, aunque a veces es escasa, proviene de textos cuneiformes hallados en lugares como Hazor y Afek, y de documentos cruciales como las tablillas de Amarna, que contienen cartas de vasallos de Siria-Palestina. Los relieves encontrados en palacios reales de Asiria, en Nínive y Nimrod también describen la vida en Canaán. Esta era una civilización próspera, a menudo bajo control del nuevo imperio egipcio, que se extendía desde la costa hasta el río Jordán. Pero, ¿quiénes son los filisteos? ¿Y de dónde viene el nombre Palestina? Mientras esta civilización cananea entraba en crisis, el Mediterráneo oriental experimentaba una época de colapso global, que el historiador británico Eric Klein la sitúa alrededor del año 1177 a.C. En este contexto caótico irrumpe un conjunto de grupos que los egipcios denominaron pueblos del mar. Entre esos grupos de merodeadores y migrantes se encontraban los Peleset. Actualmente hay consenso de que estos Peleset, identificados comúnmente con los filisteos mencionados en la Biblia, provenían de la zona del Egeo, es decir, de la actual Grecia. Atacaron Egipto alrededor del año 8 del reinado de Ramsés III, es decir, en el año 1177 a.C. Las inscripciones egipcias de Medinet Habu, que narran estas batallas, los muestran como un pueblo con un aspecto algo particular, con esos característicos cascos de penacho. Tras ser detenidos en batalla por los egipcios, los filisteos se asentaron en el sur de Canaán. Fundaron varias ciudades, la llamada Pentápolis Filistea, es decir, Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Su cultura fue una hibridación que mezcló elementos egeos, chipriotas y cananeos locales. Es importante matizar que, aunque el relato tradicional a menudo presenta a los filisteos como invasores violentos que destruyeron y reemplazaron población, investigaciones más recientes sugieren un panorama mucho más complejo. Su asentamiento pudo haber sido el resultado de una migración y una interacción compleja y mayoritariamente pacífica con la población cananea local, caracterizada por matrimonios interculturales. Ahora, vamos a uno de los puntos clave. ¿De dónde viene el nombre de la región? El término Palestina deriva directamente del nombre de este pueblo migrante, los Peleset o filisteos. Si avanzamos 1000 años después en la historia, en el siglo I después de Cristo, la zona de Judea estaba dominada por el Imperio Romano.
En esta época hubo un alzamiento judío que los romanos aplastaron, saqueando el templo de Jerusalén. Muchas décadas después, en época del emperador Adriano, se dispuso a barrer la identidad judía de la región. Como consecuencia, y para fastidiar a los judíos, se decidió imponer el nombre de Palestina en esta región. Y de ahí hasta nuestros días. Vamos a explicar ahora la historia de Israel. Para los israelitas tenemos que diferenciar entre dos cronologías, la del Israel bíblico y la del Israel histórico. Si nos referimos al Israel bíblico, la tradición del Antiguo Testamento sitúa el Éxodo, es decir, la huida desde Egipto, guiados por Moisés, vagando 40 años por el desierto hacia el año 1450 a.C., que es cuando conquistarían Canaán. Sin embargo, la arqueología y las fuentes textuales contemporáneas complican este relato. ¿Y por qué lo complican? Porque en el siglo XV a.C. la región estaba bajo el firme control del Imperio Nuevo Egipcio. Además, las pruebas arqueológicas de una conquista violenta y rápida de las ciudades cananeas por parte de los israelitas son escasas o inconcluyentes. De hecho, muchos estudiosos sugieren que la historia del Éxodo podría haber sido inventada siglos y siglos más tarde. Si nos ceñimos estrictamente en el Israel histórico, la primera prueba material, documental e indiscutible de la existencia de un grupo llamado Israel fuera de la Biblia es la estela de Merneptah, un monumento egipcio datado aproximadamente en el año 1210 a.C. Esta estela, descubierta en el año 1896, conmemora una campaña militar del faraón Merneptah, hijo del faraón Ramsés II. En la inscripción de la estela se lee claramente: Israel está asolado, su semilla no existe. Este es un punto crucial. En el texto, el nombre Israel está escrito con un símbolo especial, que indica que se trataba de un pueblo o una entidad tribal, no solo de un lugar o una ciudad-estado, como otros topónimos mencionados. Esto nos dice que, a nivel histórico y arqueológico, hacia finales del siglo XIII a.C., Israel ya era una entidad identificable en Canaán. Es decir, el Israel histórico emerge en la escena casi al mismo tiempo que la llegada de los pueblos del mar. La hipótesis más aceptada, basada en la evidencia arqueológica, es que los israelitas no fueron invasores externos en el sentido bíblico, sino que podrían haber sido una parte del grupo mayor de cananeos, que ya vivían en aquellas tierras. Pudiera ser que migraran pacíficamente a lo largo de los siglos, aprovechando el caos del colapso de la Edad del Bronce. Volvamos a la pregunta original. ¿Quiénes habitaron primero la tierra? ¿Israelitas o palestinos? Los primeros habitantes absolutos fueron los cananeos. Fueron los pobladores originales y los israelitas, en términos lingüísticos y culturales, son sus herederos. Los filisteos y los israelitas surgieron casi a la vez. Los filisteos, Peleset o palestinos, llegaron como parte de los pueblos del mar alrededor del año 1177 a.C. Aquí la matización es importante, porque estos individuos, como ya se ha dicho, venían de la zona del Egeo, es decir, tenían una raíz indoeuropea. Genéticamente no tienen nada que ver con la población palestina actual. Sin embargo, la relación lingüística del topónimo del lugar es evidente y por eso se le relaciona. El topónimo Palestina se impuso en época romana, hasta nuestros días. A su vez, el pueblo de Israel aparece históricamente por primera vez en registros arqueológicos en el año 1210 a.C., en la estela egipcia de Merneptah, justo antes o de forma contemporánea a la irrupción de los filisteos en el sur de Canaán. Poco más de 30 años antes, más o menos. La realidad histórica es que tanto los filisteos como los israelitas son grupos que emergieron o se asentaron en la misma región caótica, la antigua Canaán,
durante el colapso de la Edad del Bronce. Ambos pueblos construyeron sus identidades y sociedades sobre los cimientos y las ruinas de la antigua civilización cananea. Así, la respuesta a la pregunta de quién tiene el derecho ancestral más antiguo se pierde en el polvo de la historia. Muchas gracias por vuestra atención, y si queréis investigar más sobre el tema, os dejo las fuentes en la descripción. Un cordial saludo.